Sin etiqueta, fe, aliento y vida. Hola, bendiciones. Soy Milena Torres. Este es el episodio número 14 de tu podcast Sin etiqueta, donde te acompaño con una dosis de fe, aliento y vida. Te invito a que me abras un espacio en tu vida. Recuerda seguirme en Spotify, Anchor, Spreaker, iVoox, Google Podcast y en YouTube. Comenzamos. El tema del día es Bartimeo, tu fe te ha salvado. Es un gozo saludarle y darle la bienvenida al episodio de hoy, amiga y amigo oyente. Soy Milena y juntos hablaremos del personaje bíblico de hoy que se encuentra en el Evangelio según Marcos capítulo 10. En este episodio número 15 continuamos con la serie llamada Personajes Bíblicos y en esta ocasión hablaremos de Bartimeo, un hombre cuya fe le dio la salvación. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10, 46 al 52. La historia de Bartimeo está descrita en los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, y solo este último hace referencia de su nombre. Antiguamente, las personas se llamaban de acuerdo a la familia y al lugar de donde venían. En el caso de Bartimeo, su nombre hace alusión a que era hijo de Timeo, tal cual como está escrito en la historia. Que este evangelista describiera el nombre de Bartimeo en su pasaje indica que su padre Timeo era conocido en la región de la iglesia primitiva. ¿Por qué se dice esto? Porque vemos como Bartimeo tiene conocimiento de la palabra, pero eso lo veremos más adelante. Algo más por lo que Bartimeo era conocido en la región era por su ceguera física. Además de esto, la sanidad que recibió fue la última que Jesús realizó como hombre antes de ir a la cruz. La historia general es que Jesús estaba con sus discípulos y una gran multitud saliendo del pueblo de Jericó. Se encuentra a un ciego y lo sana. Pero la historia tiene muchos puntos importantes que podemos analizar y en los cuales podemos reflexionar. Ahora sí, vamos a desglosar la historia de Bartimeo con estos 10 puntos importantes. Punto número 1 al salir de Jericó. Jericó se considera una de las ciudades más antiguas del mundo. La ciudad estaba localizada en un punto central o importante para transitar al templo. Jesús iba camino a Jerusalén y la cita narra que él estaba en Jericó y ya iba saliendo hacia Jerusalén. Quiere decir que había pasado un tiempo en Jericó y tenía una gran multitud siguiéndolo. En estos pasajes Marcos nos presenta al Señor Jesucristo en su último viaje a Jerusalén. Como él mismo había anunciado, su destino era la cruz. Pero en el camino no dejaba de enseñar a sus discípulos, bien fuera por medio de sus palabras o por las obras que iba realizando.
Punto número 2, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Como ya se había dicho, tal vez el padre y el hijo llegaron a ser personas conocidas dentro de la iglesia. Por lo tanto, el evangelista hace referencia de su nombre y parentesco. Bartimeo era ciego y por lo tanto era pobre y se veía obligado a mendigar, dependiendo para su supervivencia de la ayuda de otros. Punto número 3. Estaba sentado junto al camino. Bartimeo estaba sentado junto al camino. No estaba en el camino, pero estaba junto al camino y sentado. Bartimeo no estaba peregrinando, no tenía para dónde ir, no tenía a quién seguir, no tenía propósitos o dirección. ¿Quién sabe cuántos años estuvo ciego Bartimeo? Lo más probable es que haya sido así toda su vida. De seguro que ya había escuchado lo que Jesús había hecho por otros ciegos y cómo habían recibido la vista. Punto número 4. Comenzó a dar voces. Bartimeo percibió la presencia de un peregrino especial. Escuchó la gran multitud y preguntó: ¿qué está pasando? Y alguien le dijo: Jesús está aquí. Inmediatamente comenzó a dar voces con el fin de llamar su atención. Bartimeo no se avergonzó, no se aguantó. Él tenía una necesidad, tenía un deseo y no quería que Jesús se fuera sin cumplirlo. Jesús estaba saliendo de Jericó. Quizás Bartimeo pensaba que era su última oportunidad, que había esperado mucho tiempo y no la iba a dejar pasar. Y lo cierto es que se trataba realmente de una oportunidad única, ya que Jesús nunca más volvió a pasar por allí. ¿Cuántas oportunidades irrepetibles pierde la gente de nuestro tiempo para acercarse y conocer a Jesús? Punto número 5. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Solicita misericordia a aquel que es misericordioso. Sabe que si Jesús pone su mirada en él, verá su miseria, su necesidad y se compadecerá. Tiene toda su fe y su esperanza puesta en él. Y cuando Bartimeo grita: ten misericordia de mí, Bartimeo se está considerando pecador, se está poniendo a los pies de Jesús. Y es justo aquí cuando vemos que Bartimeo, a pesar de su condición física, pues de ceguera, espiritualmente sí podía ver. Punto número 6. Le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Quizá algunos despreciaban a este hombre y no lo creían digno de dirigirse al maestro, o quizás les molestaba sus gritos. Hoy en día también hay unos que desprecian y quieren callar al que demuestra públicamente su fe, y hay otros a los que les incomoda y molesta lo que enseña la iglesia y también quieren callarla. A veces será el diablo quien nos querrá hacer creer que nosotros no somos importantes para Dios y que no debemos pensar que Él nos va a prestar atención. Otras nos hará ver que Dios tiene cosas mucho más importantes en las que pensar, pero en otras ocasiones puede ser un amigo, la familia, la sociedad, quienes nos bloqueen el camino. Otros nos intentarán desanimar diciéndonos que es muy pronto o que es muy tarde para seguir a Jesús. Pero ahora piensa, ¿cuántas veces eres tú el que mandas a callar a un Bartimeo en tu vida? ¿Y qué hizo Bartimeo? En vez de callar, gritó más fuerte. Era un grito de desesperación, un grito de socorro. Pensaba que su última oportunidad de ser sanado se alejaba. Y Bartimeo es un ejemplo extraordinario de una voluntad firmemente decidida por acercarse a Jesús. A él no le importaron los reproches de los que estaban a su alrededor, ni hizo caso del ridículo que su importunidad probablemente le acarrearía, porque por encima de todo estaba su deseo de conocer a Jesús.
Pero Bartimeo, con una actitud decidida y vigorosa, no dejó de dar voces hasta que consiguió que Jesús le atendiera. Y así ocurre con mucha frecuencia. Punto número 7. Jesús mandó llamarle. ¿Pasaría de largo Jesús? ¿Haría oídos sordos a su clamor? ¡Claro que no! Aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos no pasaría de largo frente a este alma que suplicaba desde lo profundo de su corazón. Para otros, Bartimeo tal vez era un pobre y un enfermo, pero el Señor no pensaba como ellos. Él sí se conmovía ante la necesidad y miseria que el pecado ha introducido en este mundo y que quedaba patente en la situación en la que se encontraba Bartimeo. El Señor atiende el clamor de aquellos que le llaman. Para Él toda alma es muy valiosa, independientemente del color, raza o posición. No se fija en nombres ni títulos, sino en los corazones. En todo caso, hay una invitación que sigue vigente para nosotros, que muchas veces nos dejamos caer en el pesimismo, en la desesperanza, ante situaciones que nos agobian y parecen imposibles de resolverse. Ánimo, levántate, Él te llama a recuperar la paz, te llama a aprovechar su gracia para sobreponerte a tus miserias. Ánimo, levántate. Punto número 8. Arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Su respuesta no solo es inmediata, sino entusiasta. Se levanta con toda la fuerza que le da a percibir que está a punto de tener el encuentro más significativo de toda su vida. No duda, no pone pretextos, no se toma su tiempo, no quiere perder ni un minuto. Me imagino a Bartimeo siempre sentado o acostado y pocas veces caminando, porque no tiene la vista. Caminar es más difícil sin guía, sin la visión, sin saber bien por dónde vas. Esa emoción de que Jesús lo llamó, esa emoción de que no estaba marginado, que tenía valor, lo ayudó a saltar hacia Jesús. Pero Bartimeo hizo algo más. Él arrojó su manto. Quizás te parezca algo sin importancia que tire su manto, pero el manto para un ciego es muy significativo. Lo usan para dormir, para sentarse, para protegerse del sol, del frío, de los animales, en fin. El manto es su todo. El manto es su protección, su hogar, su ropa, su muleta, su apoyo. El hecho de que Bartimeo arrojara su manto simboliza que confía en Jesús, que esperaba que Jesús sea su apoyo, su protección, su todo. El soltar su manto significa fe completa en Jesús, despojarse de lo que es su apoyo o su control. Muchas personas cuando escuchan que Jesús lo llama dicen: ahora soy muy joven, cuando esté a punto de morirme ya le entregaré mi vida al Señor. Pero Bartimeo, cuando escuchó que Jesús le llamaba, arrojó decididamente su capa para ir a Jesús sin pensarlo dos veces. Él sí que apreciaba a Jesús. Nosotros también debemos librarnos de todo aquello que nos pueda suponer un obstáculo para atender el llamamiento del Señor. En ocasiones, esto puede ser un pecado concreto al que no estamos dispuestos a renunciar completamente. Pero en otras palabras puede ser algo que no sea necesariamente pecaminoso, pero que nos pesa a la hora de seguir con diligencia a Jesús, como por ejemplo una afición, un trabajo, alguna amistad, las posesiones. Punto número 9. ¿Qué quieres que te haga? Era claro lo que este hombre necesitaba. Entonces, ¿por qué Jesús le hace esta pregunta? Pues bien, es porque Jesús nunca impone nada, ni siquiera una sanidad. Y puede ser que desea que Bartimeo se cuestione y diga qué es lo que realmente quiere. La pregunta del Señor invita al ciego y a cada uno de nosotros a plantearnos: ¿qué quiero que Jesús haga por mí? ¿Realmente quiero salir de esta situación? ¿Realmente quiero que sane ese rencor? ¿O estoy muy a gusto con mi odio? ¿De veras quiero superar ese defecto, ese hábito, ese pecado, o quiero conservarlo porque creo que me sirve y me conviene? ¿O ya me acostumbré a él? Jesús lo puede todo,
pero tú debes permitirle entrar y obrar. Hay personas que se acercan a Dios solo porque están interesadas en solucionar algún problema en concreto que les atormenta en la vida, pero no porque tengan interés en Él. Bartimeo había comenzado pidiendo misericordia, pero luego cuando estuvo ante el Señor concretó que de qué manera esperaba esa misericordia. Maestro, que recobre la vista. Él sabía muy bien lo que quería y lo pedía con precisión y constancia. A veces nosotros oramos de forma tan genérica y apática que nunca llegamos a ver respuestas concretas. Punto número 10. Tu fe te ha salvado. Jesús reconoció la fe de Bartimeo y lo sana. Si Bartimeo no tuviera fe, no hubiera sido sanado. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, vete. Pero él lo siguió por el camino. Bartimeo estaba al lado del camino, sin propósito, sin dirección. Pero al recibir la sanación interior y exterior, encontró su propósito y siguió a Jesús por el camino. Él no era ese tipo de personas que una vez que reciben de Dios lo que decían, ya no se acuerdan más de Él. Bartimeo había recibido la vista y con ello había ganado su independencia. Nunca más tendría que volver a mendigar. Era libre de su enfermedad. Recuperó también su dignidad social e incluso podía ir a Jerusalén a participar de la Pascua como un judío más. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Bartimeo? Esta historia es probablemente la historia tuya o mía. Bartimeo se encontraba en el lado del camino, estaba sin propósito, sin dirección. Bartimeo estaba olvidado, marginado, considerado menos que los demás. Pero alguien te dice que Jesús está pasando cerca de ti y tu curiosidad es de conocer de Jesús, de conocerle. Llamas a Jesús, buscas de Jesús, lo quieres conocer, lo quieres en tu vida, pero quizás tu familia, tus amigos, tus seres queridos te aconsejan que no. Tus seres cercanos te hacen sentir mal, te llaman loco, piensan que eres un lunático, un fanático, que estás anticuado. El camino no es fácil. Encontrarás personas que te van a desalentar, pero Jesús te invita a que lo llames, a que lo busques y lo invites en tu vida. Suelta ese manto y confía en Jesús. Deja que Jesús sea tu protección y tu seguridad, que Él sea tu manto. Él te está llamando en este momento. Él te espera y quiere que lo sigas. Bartimeo es un gran ejemplo para seguir, un ejemplo de fe, de reconocer que Jesús es Dios, de soltar todo lo que tienes y confiar en que Jesús te dará eso y mucho más. Esa es la grandeza de Dios, que nos pide soltar, pero no nos dejará sin nada. Él nos cambia el manto por su manto. Solo tenemos que creerle. Si en verdad lo quieres seguir, si en verdad quieres un cambio en tu vida, quieres una sanación interior y exterior, confía en Él. Jesús te está mirando amorosamente, te llama y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Confía en Él y díselo. Ahora sí, recopilemos. ¿Cómo recibir la salvación y la sanación como Bartimeo? Número 1, confiando en Jesús. Número 2, soltando el manto que no nos permite avanzar. Y número 3, siguiéndolo y convertirnos en sus discípulos. Eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjamelo saber en la casilla de los comentarios y compártelo a otros. Recuerda seguirme en las plataformas de podcast como Sin Etiqueta y en YouTube como Milena Torres Rentería. En Instagram me encuentras como @MilenaTRentería. Hasta la próxima. Dios te bendiga.